Bienvenidos a mi canal Sendero Oscuro. Aquí estoy con un nuevo tema. Hoy voy a hablar de Plutón en Escorpio. Si bien no soy experta en astrología, voy a ir tomando este tema a nivel experimental, a nivel experiencias de vida, y abordarlo desde un punto de vista un poquito más cercano. Sí voy a hablar a nivel académico qué significa, así que espero que les guste. Sin más nada que decir, voy a comenzar. Antes voy a recordarles que si les gusta este material o el material subido anteriormente, pueden darle me gusta, suscribirse, comentar. Con el debido respeto siempre va a ser bien recibido. Y si quieres compartirlo también. Así que están bienvenidos a eso. Así que sin más nada que decir, voy a comenzar con esto, ¿sí? Plutón en Escorpio. Bueno, Plutón en Escorpio es un planeta, Plutón, que rige la transformación, ¿sí? Rige la muerte y el renacimiento de los seres, ¿sí? Que tienen a Plutón en Escorpio en su carta natal, ¿sí? Recuerden que la carta natal, hablando a grandes rasgos, es la posición de los planetas, de los signos, de los elementos en el momento en el que nacieron, ¿sí? Las personas. Que obviamente cada carta natal es un mapa, por decirlo así, del cielo en el momento que ustedes vinieron a la Tierra o que vinieron a encarnar, ¿sí? Porque como almas ya de alguna que otra forma estuvieron en el, digamos, en el astral o en el éter, planeando encarnarse, ¿sí? Pero en el momento justo en el que ustedes abren paso a la existencia, la carta natal vendría a ser como un mapa. Es como si fuera una radiografía de lo que sucedió en el cielo cuando ustedes encarnaron, ¿sí? Para que se entienda, a grandes rasgos. Como les comentaba, Plutón es un planeta de transformación y de regeneración, de muerte, de renacimiento, de cambios, de cosas muy profundas que vive el ser en el cual, como les decía, encarna con esta posición en su carta natal. Esta colocación fue regida desde el año 1983 a 1995, así que esa franja de años en las cuales todas esas almas vinieron a encarnar a esta generación fueron, digamos, regidas por Plutón, ¿sí? ¿Qué pasó a nivel colectivo? Bueno, hubo mucha transformación en esos años, ¿sí? Hubo cambios a nivel colectivo, a nivel sociedad, hubo descubrimientos de nuevas enfermedades, hubo como pensamientos de cambios radicales, de transformaciones muy profundas, y que eso inevitablemente, aunque tú tengas Plutón en Escorpio y digas no me afecta, sí afecta porque en tu sistema de vida en el cual tú estás viviendo, digamos, si a nivel colectivo le afectó a mucha gente, inevitablemente te va a afectar, quieras o no, ¿sí? Es una profunda generación, ¿sí? Tiene un potencial evolutivo gigante. ¿Por qué? Porque son personas como ave fénix. Les pasan un montón de cosas, pero mueren y renacen, mueren y renacen. Es como que a través de la crisis crecen, ¿sí? No es que se quedan como paralizadas ahí. Si bien las muertes a nivel psicológico, no estoy hablando de muertes físicas, que eso es aparte, pero a nivel psicológico, las muertes en la psique transforman a una persona. Si transformaron a toda una generación, ¿cómo no va a transformar a las personas individualmente? Plutón tarda 248 años en dar la vuelta a todo el zodíaco, ¿sí? A todo un sistema de signos, digamos, a todo el grupo de signos. Y su paso por Escorpio fue muy poderoso porque el planeta estaba regido en su propio domicilio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Plutón estaba cómodo en Escorpio porque Escorpio lo domina a Plutón, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa a nivel colectivo? Como les decía, hubo cambios
en todos los temas más profundos del humano, ¿sí? A temas ocultos, a temas de tabú, a temas de sexualidad y género, porque ahí fue en esta generación cuando se empezó a cuestionar las normas de la sexualidad de manera muy profunda. ¿Qué significa esto? Que hubo cambios que en las demás generaciones anteriores no lo venían viendo o lo venían tapando. Entonces, cuando entra Plutón en Escorpio, esto se desata, se abre, ¿sí? Es como que todas las personas empiezan a abrir los ojos a temas que estaban como callados, ¿sí? Y esto hace que haya un diálogo con más fluidez sobre la sexualidad, se pudo hablar de los traumas sexuales de una forma más cercana, no, de esto no se habla, ¿sí? Y también de los abusos de poder y también las relaciones íntimas. Por ejemplo, antes, en las generaciones antes de Plutón en Escorpio, se conservaba mucho lo que tenía que ver con la fachada de una persona. Y cuando entra Plutón en Escorpio a nivel colectivo, las personas empiezan como a decir, no, esto no me va, esto no me gusta, yo no quiero vivir de esta forma, quiero cambiar de mentalidad. Muchas personas tal vez abandonaron los trabajos que no estaban cómodos, las amistades en las que no estaban cómodos, relaciones de pareja que no estaban cómodos, los padres con los hijos cuestionaban temas que antes no se hablaban. Entonces hubo todo un cambio a nivel psique y también a nivel de comportamiento. Las finanzas y los recursos compartidos también es como que se exacerbó más porque hubo transformaciones a nivel financieros y globales, ¿sí? De hecho, en el mundo hubo casos específicos de esto y también hizo que hubo un profundo entendimiento, ¿sí? Sobre las deudas, los préstamos, las herencias, por ejemplo, el dinero de los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando toca, por ejemplo, la casa 8, que es la análoga a Escorpio, ahí empieza a tocar lo que tenga que ver con el dinero del otro, ¿sí? Como que las personas empezaron a ver que, a ver, para llevarlo en palabras, es a entender por qué los que están a mi alrededor tienen deudas, por qué tengo que sacar un préstamo, o sea, es como el preguntarse de muchas cosas que antes no se entendía o que se daba por sentado, ¿sí? En las generaciones anteriores. Bueno, y lo que tanto caracteriza es la muerte y el renacimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta generación está conectada con la idea de la muerte simbólica, que era lo que yo les estaba explicando. No tanto con el tema de la muerte física, porque la muerte física vendría a ser como la consecuencia de la muerte simbólica. Por ejemplo, cuando parte alguien en una familia, todas las personas que están a su alrededor se sienten como que esta muerte les afecta de alguna que otra manera a nivel psicológico y ahí se produce la transformación, ¿sí? Y la muerte vendría a ser la transformación de la psique. Y también hay una capacidad innata en las personas que nacieron en esta generación que a veces es un poco doloroso, pero es renacer siempre de la crisis. Entonces estas personas pasaron por muchas crisis que pueden ser a nivel global como financieras, como de familia, como que todos los sistemas tambalearon y estas personas se reinventaron a través de la crisis. Bueno, lo oculto y la psicología también tocó a Plutón en Escorpio, ¿sí? Porque hubo un interés masivo por toda la psicología profunda, ¿sí? El esoterismo también llevado de la mano, la espiritualidad intensa y la exploración también de las sombras de la mente y la psique. Generalmente las personas que nacieron con Plutón en Escorpio, como lo viven en carne propia, tratan de llevar a cabo el entender las sombras del ser humano, ¿sí? Y inevitablemente estas personas se chocan en su vida con otros que están pasando por este cambio de profundidad a nivel mental, ¿sí? Hay unos aspectos, ¿sí? Perdón, me trabé un poco, pero hay unos aspectos a nivel generacionales que son positivos y negativos, ¿sí? Y lo voy a desglosar acá. Hay una expresión elevada a nivel consciente en niveles intensos, ¿sí?
por ejemplo, hay mucha resiliencia en estas personas, hay una capacidad para la sanación que se les produce a través de resistir tanto, ¿sí? Resistir a tantos cambios. Hay una capacidad para concentrarse y también de lograr riqueza o poder con voluntad, ¿sí? Son personas que, como saben reinventarse, pueden a nivel financiero también reinventarse, entonces no quedarse en la crisis, sino cambiar. A nivel inconsciente y sombra, lo que sucedió es que muchas de estas personas que nacen en Plutón en Escorpio, de repente tienen obsesiones, compulsiones, y también tienen tendencia al drama emocional porque sienten demasiado, ¿sí? Porque es como que ellos fueran el filtro de todo lo que venía pasando a nivel generacional. Y hay un miedo a la calma y a la estabilidad. Por ejemplo, este tipo de personas o esta generación les pasaba de que cuando todo estaba muy en calma, uy, ¿por qué está todo muy en calma? A ver, algo va a pasar, ¿sí? Es como que estaban esperando eso. A nivel poder, hay un auténtico poder interno que siempre surge a través de la crisis en estas personas y eso hace que estas personas lleguen a ser líderes, transformadores y también sanadores. Y a nivel inconsciente y de sombra, de repente cuando están muy en sombra, tienden a la manipulación, al control, al miedo a la vulnerabilidad y también a la tendencia a caer en luchas de poder en las relaciones, ¿sí? Son personas que tal vez luchan con su ego para ver quién tiene la razón en diferentes áreas de su vida. A nivel emocional, estas personas han tenido una profunda emocionalidad, ¿sí? Sus emociones son demasiado profundas, sienten mucho, saben lo que sienten porque todo lo pasan por su ser, ¿sí? Y tienen cero miedo a explorar la oscuridad y los tabúes, tanto propios como ajenos. ¿Por qué? Porque ellos a través del tabú y de la transformación de los mismos al saberlo y al vivenciarlo, pueden reinventarse, ¿sí? Como les decía. A nivel inconsciente hay un lado sombra que reprime a veces un poquito las emociones porque estas emociones son tan intensas que pueden ser autodestructivas, no solamente para otros, sino para ellos mismos, ¿sí? De repente hay miedo a la intimidad real por miedo a la traición. Por ejemplo, son personas muy desconfiadas o que tienden a ver cosas que tal vez los otros no lo ven, entonces tienden a alejarse. A nivel social, sí, sufren de cambios muy fuertes porque ellos donde estén van a denunciar la hipocresía, las cosas que se están haciendo mal. Hay abusos de poder en las instituciones y ellos lo van a marcar, ¿sí? Son capaces de ser abanderados de una verdad que a veces es incómoda para un sistema, pero que ellos lo van a abordar. Y cuando se pasa a sombra, ¿sí? A nivel negativo, pueden ser muy cínicos, ¿sí? Pueden tener muchísima desconfianza y pueden ser desconfiados no solamente a nivel de persona a persona, sino también a nivel estructura u autoridad. Pero lo más rico de toda esta generación es el desafío evolutivo que ellos tienen, ¿sí? Tienen una tarea kármica, que esto es muy loco de pensarlo, pero todas estas almitas que vinieron en el año 83 hasta el año 95 que encarnaron, tienen una tendencia kármica, ¿sí? Una tendencia kármica a exponer todo aquello que está mal, ¿sí? A decir todo aquello que está mal. Y lo tienen que hacer porque es como su misión de vida, que a veces no quieren encarnar este papel porque a veces es incómodo o porque a veces es desgastante, pero lo hacen igual, ¿sí? Y de paso los hace crecer, ¿sí? Porque integran su propia sombra humana y sacan a la luz todo aquello que estaba enterrado y que a veces es un potencial gigante. Deben también aceptar muchísimo la impotencia, ¿sí? Porque son generaciones, personas que han tenido que aprender que el control es solamente una ilusión de la vida, ¿sí? No es que uno como ser humano puede controlarlo todo. No se puede, aunque se quisiera hacer, ¿sí? Para mantener la calma, porque saben que vienen desde un caos muy, muy profundo, entonces les gustaría que todo fuera calmado y les gustaría controlar ciertas aristas de la vida para que no vuelva a suceder, pero esto es con lo que realmente tienen que luchar estas personas que nacieron desde el año 83 al 95.
También hay un nivel de transmutación gigante porque Escorpio es uno de los signos y una de las energías que ayudan muchísimo a sanar. Generalmente el signo de Escorpio tiene mala fama, ¿sí? Pueden decir que es un signo vengativo, que es mala onda o que es negativo o que tiene mala energía, pero en el fondo no. Lo que hace es poner un espejo adelante de todas aquellas cosas que están mal o que a ver, no sé si están mal, pero están como desencajadas o que deberían cambiar un poco para que se reinventaran. Entonces lo que hace es buscar la alquimia perfecta, ¿sí? De transformar las cosas, ¿sí? Es una generación que toma, por decirlo así, el veneno de Escorpio, y el veneno de Escorpio es el dolor, el trauma, el tabú, las cosas que nunca se dijeron, todo lo que se ocultó. Y estos pequeños que nacieron en esas generaciones lo vivenciaron, tal vez en su casa, en su círculo social. También el estar invadidos por la sociedad que estaba pasando por toda esa transformación los afectó un montón. Y es como tomar todo ese veneno para transformarlo en algo mejor, ¿sí? Acá me voy a detener un poquito. La generación de Plutón en Escorpio, luego creo que viene la generación alfa, creo si no me equivoco, espero no equivocarme, bueno, si ustedes escuchan este video y alguien lo sabe bien, me dice, pero después de Plutón en Escorpio, los niños que vienen después de esta generación hacen como un cambio radical. ¿Por qué? Porque estos niños vienen como un poquito más evolucionados. Entonces, todo lo que hizo la generación de Plutón en Escorpio anteriormente de canalizar todo el dolor, de aguantar un montón de cosas, la generación que viene después va a ser potencialmente más hábil. ¿Por qué? Porque ya la generación anterior, que es la de Plutón en Escorpio, ya la pasó. ¿Sí? Es como que ya pasó el trago amargo y los que vienen después vienen con habilidades emocionales diferentes, habilidades mentales también, ¿sí? Una capacidad de aprender desde otro costado, ¿sí? Con una inmediatez más fuerte, porque también después de Plutón en Escorpio vino toda esa generación que incluía también a los millennials, ¿sí? Que ahora no me quiero equivocar mucho con esto porque depende de donde uno busque información, te van a decir qué año empezó en los millennials y qué año no. Generalmente los millennials están dentro de los finales de los 80 y los principios de los 90, que vendrían a ser Plutón en Escorpio, ¿sí? Pero esta generación millennials tuvo que aguantarse un montón de cosas de Plutón en Escorpio que luego transformaron y que ahora la generación que viene después viene con toda una habilidad más fuerte, ¿sí? Ahora, no quiero decir que una generación es mejor que la otra. Cada una vivió diferentes cosas, eh, vivió diferentes circunstancias y que los llevaron a ver la vida desde otra forma. Pero generalmente es como que la tienen un poquito más fácil, por decirlo de alguna forma, la generación que viene después de los millennials, después de Plutón en Escorpio. Ellos buscan también la autenticidad, ¿sí? Porque al tener la intensidad de Plutón en Escorpio, les exige una autenticidad total, ¿sí? Ellos tienen que ser auténticos a como dé lugar. En donde estén, van a marcar, ¿sí? Van a marcar a los que están a su costado, porque van a hacer lo que ellos sienten. No van a estar tan ligados a que tengo que comportarme de alguna que otra forma en la sociedad, sino que van a ser potenciales porque después de tanto dolor, de tanto trauma, formaron su propia autenticidad. Y si uno lo pone a tapete, lo que pasaba a nivel colectivo, por ejemplo, con la generación que hablaba de los millennials, tuvieron una transformación de información. El mundo también, por ejemplo, en el 2001 se reventó con el tema de las Torres Gemelas, hubo un cambio a nivel global, a nivel económico, la gente empezó a cambiar, a pensar diferente, a no sentirse que las bases de la vida se basaban siempre en algo, sino a darse cuenta que si pasó esto que pasó, puede pasar cosas mayores. Entonces ya venían transformándose a través de los años, porque en el año 90, por ejemplo, también la explosión del SIDA y toda esta
digamos, como el darse cuenta de que la vida no está comprada, que no hay control. Mira cómo todo se funde, ¿no? En el mismo concepto. Pudieron darse cuenta de que no había nada seguro, ¿sí? Que había que volverse a reinventar, volver a empezar una y otra vez. Y a nivel musical también pasó eso, ¿sí? Porque si venían antes de generaciones con el rock cambiadas, porque ya había una transformación en los 90, con toda una explosión, por ejemplo, del grunge, que los heavy metal ya, o sea, el rock no se basaba tanto en los peinados vaporosos y en tanto brillo, sino que ya se empezó a entender un poco más la música a nivel crudo, a nivel como natural, el entender los liderazgos, ¿sí? de uno mismo, de ser auténtico, todo eso fue marcando esta generación, ¿sí? A nivel musical. También hubo una explosión de talentos, ¿sí? Como que las personas que les gustaba bailar empezaron a bailar mucho más, a identificarse con diferentes tribus urbanas. Hubo toda una cosa de explosión que se vio reflejado en esas generaciones por la transformación intrínseca de Plutón en Escorpio. ¿Se entiende? De hecho, en los 90 el grunge fue el detonador, es como la llave para que todas estas generaciones que vinieran después pudieran entenderse de que lo que vale es lo que uno siente y el sacar desde adentro los propios talentos y no el copiar, no el encasillarse en diferentes etiquetas. Y una de las bandas más potenciales de eso fue Nirvana, porque Kurt Cobain con toda su fuerza, con toda su rabia y con todo esto de que no me importa el sistema, voy a cantar lo que a mí me parece, el romper con esto de ser etiqueta todo el rato y de poder dar un giro en la música, eso influenció un montón a las generaciones venideras y al sentir que la potencia estaba en lo que a uno le gusta, ¿sí? No en lo que nos imponen. Así que ahí está muy potenciado eso. También las creencias, ¿sí? Las creencias cambiaron, ya no era tanto como las generaciones anteriores que el modelo del catolicismo los modelaba un montón, porque los modelaba a nivel, ¿cómo se le diría? A nivel familiar, a nivel social, sino que ya ahora cada uno tenía sus propias creencias y le daban validez a eso, no los hacían callar. Y así nacían, ¿sí? Estas personas que tienen como esta fuerza de ave fénix, ¿sí? Así que tener Plutón en Escorpio, ¿sí? Es realmente tener una capacidad inherente para todo lo que tenga que ver con la renovación y las crisis. Es un laboratorio constante de muerte y renacimiento, ¿sí? Constantemente. Es como volver a empezar a cada rato. A nivel experimental, como yo les decía al principio del video, todo lo que acabo de hablar es a nivel académico, a nivel social. A nivel experimental, en mi propia generación, vengo de una generación también de Plutón en Escorpio, en donde hubo una transformación gigante en todo lo que vivíamos como niños, ¿sí? Los dibujitos que mirábamos en los 80, ya en los 90, a finales de los 90 ya no mirábamos lo mismo. Es como que todo lo que mirábamos, por ejemplo, en la tele y que era como más cercano, era mirar películas de terror basadas en niños. Teníamos, por ejemplo, no sé si alguno se recuerda, los cuentos de la cripta. A ver, teníamos como estos cuentos cortos también que se nos contaban, que ahora se me borró el nombre, creo que era Le temes a la oscuridad, creo que era ese, que estaba basada en niños. Entonces hubo también libros, literatura, que también se nos podía tener el acceso de tenerlos en la propia escuela. Entonces tuvimos una generación que se conectaba con el ocultismo o con el esoterismo de una forma súper natural. Y eso tiene que ver muchísimo con Plutón en Escorpio también. Y
Y también era como que cuando éramos niños, todos los temas tabú, aunque los papás querían hacerlo tabú, siempre estábamos en el lugar indicado para escuchar lo que no debíamos escuchar, ¿sí? Porque eso nos iba a marcar de grandes después para tener toda esa energía de desenmascarar o de sacar adelante las cosas que estaban ocultas, ¿sí? Entonces a nivel experimental yo lo viví en mi generación en la cual íbamos a la escuela, mis compañeros de escuela, eh, todos vivimos las transformaciones también del 2000, del 2001, como los cambios generacionales y todo lo que se vivió en esa época a nivel económico nos afectó. Nos afectó de una forma que nos dimos cuenta que las crisis que venían eran así como bolas de nieve que no se podían frenar y que eso nos iba a enseñar a ser más fuertes, a siempre ser más fuertes. Entonces es una generación rica en eso, ¿sí? En tener autenticidad, en ser fuertes, en reinventarse todo el rato y todo el tiempo. Así que bueno, este fue mi análisis de Plutón en Escorpio, la generación de Plutón en Escorpio. Dejen en comentarios si les gustaría que toque, por ejemplo, otras generaciones o otras posiciones astrológicas que voy a darme el trabajo de investigarlas, de estudiarlas y poder compartírsela a ustedes. Así que sin más nada que decir, muchas gracias por estar aquí atentos. Si te gusta este material, dale me gusta, compártelo, suscríbete y gracias por estar en este canal.